Hola, yo soy Noitora y hoy les traigo otro capítulo del primer intento. En un rato más subiré un nuevo fanfic, para no quitarles más tiempo. Sin más relleno, empecemos. Después de saludar al sensei y de su sensei, Kakashi sacó una cerveza de su refrigerador y la abrió preguntándose qué demonios estaba haciendo Jiraiya en su cocina después de mantenerse alejado de Konoha y de todos en ella durante más de una década. Después de varios momentos de pensarlo, finalmente lo golpeó. ¿Te llevarás a Naruto, no? Preguntó, sosteniendo la cerveza abierta a 2 pulgadas de su rostro enmascarado, sin prestar atención al hecho de que había comenzado a derramar. ¿Lo había planeado? Sí. Jiraiya respondió, y en ese momento, sintió un impulso casi incontrolable de asesinar al sensei de su sensei. Bajo la ley de Konoha, él también podía salirse con la suya, ya que el hombre había invadido su apartamento sin ser invitado. ¿Te das cuenta de que no planeo entregarlo? Le dijo al hombre que había entrado en su casa, comido su cena, y le dijo que planeaba quitarle el hijo de Minato-sensei con frialdad. Sabía que Jiraiya tenía el reclamo previo ya que él era el padrino del niño, designado para el puesto por Minato-sensei y todos. Incluso sabía por qué el hombre no había cumplido con sus responsabilidades hacia el chico hasta ahora, ya que era la misma razón por la que se había quedado atrás hasta que Shimura le había dado una razón legítima para presentarse. Incluso con ese conocimiento, la idea de que el hombre se llevara a Naruto antes de que tuviera la oportunidad de conectarse con el chico lo enfurecía. ¿Te das cuenta de que no tienes otra opción, al igual que ese chico como se llama no tenía otra opción cuando le quitaste a Naruto? Jiraiya respondió igualmente fríamente, la mirada en sus ojos decía que si trataba de forzar el asunto, lo golpearía con fuerza. Naruto estaba destinado a ser, comenzó. Naruto estaba destinado a ser su alumno. Lo había sabido desde el día en que sintió por primera vez al chico patear mientras Kusina-san estaba embarazada de él. Casi lo había olvidado en los años intermedios, pero había recordado cuando Shimura se había llevado al chico. Contigo, sí, lo sé. Dijo Jiraiya. Lo ilustraste claramente cuando te lo llevaste sin consultar ni una sola vez al chico sobre sus sentimientos al respecto. Él se recuperará eventualmente. Respondió. Naruto se recuperaría eventualmente, incluso si tuviera que esperar un buen rato. Naruto era suyo para entrenar, suyo para moldear como Minato-sensei lo había hecho una vez. Le había prometido a Minato-sensei mucho antes de que Naruto naciera. ¿Habrías venido si alguien te hubiera arrebatado al pequeño Minato y te hubiera exigido que los llamaras sensei? Interrogación de cierre. Preguntó Jiraiya, haciendo a un lado su comida a medio terminar y mirándolo seriamente. Eso no es él, comenzó antes de que Jiraiya lo interrumpiera de nuevo. Es lo mismo. Lo alejaste de un maestro que conocía y amaba como a una familia, y trataste de tomar el papel del hombre a pesar de que Naruto no quería que lo hicieras. Respondió Jiraiya. Puede que haya estado muy lejos, pero siempre he tenido ojos y oídos puestos en el chico. Planeas hacer lo mismo. Señaló, como Jiraiya ya lo había admitido mucho antes. No exactamente. Respondió Jiraiya. Si bien planeo darle una pequeña sorpresa al chico, voy a dejar en claro que sé que su sensei es su sensei, y que su padrino puede enseñarle algunos trucos que su sensei no conoce. Si trata de empujarme y me dice que me vaya al infierno, lo apartaré un poco y le daré un poco de tiempo y espacio. Si sigues tratando de apretarlo más fuerte, va a luchar mucho más para escapar. Frunció el ceño ante esto detrás de su máscara. Jiraiya siempre supo cómo hacerlo sentir como un niño, y se sintió mucho como uno más tarde, después de haber arrojado su cerveza medio llena al hombre y gritarle que se fuera. Pensó. Todos los demás le habían sido arrebatados, así que ¿por qué no Naruto? La mañana después de los preliminares, Naruto llegó al punto de encuentro del equipo 7 como Kakashi había ordenado en la misiva con la que Pakun había llegado esa mañana. Sakura y luego Sasuke aparecieron un minuto después viniendo de 2 direcciones diferentes, lo que indica que Sakura no había seguido su rutina matutina habitual de acecho esa mañana. Kakashi apareció 2 horas tarde como de costumbre. Sin embargo, el hecho de que el hombre pareciera con resaca no era normal. Sin embargo, antes de que Kakashi pudiera decirle una palabra, el tutor de Konohamaru entró en escena. Siento llegar tarde, dijo el hombre cuyo nombre pensó que podría ser Ebisu. El honorable nieto de alguna manera se las arregló para pintar de naranja la oficina del Hokage, y la conferencia que le di duró más de lo planeado. La mirada en el rostro de Kakashi ante esta declaración fue absolutamente asesina. La razón por la que te llamé aquí hoy. Kakashi dijo una vez que Ebisu se había acomodado bien lejos del hombre que posiblemente iba a tener palabras con él más tarde.
Es porque tuve que organizar una instrucción alternativa, ya que no puedo entrenarlos a los tres para la tercera fase de los exámenes. Había 2 instructores potenciales, y 3 de ellos. Eso significaba, sí. Por fin volvería con Tetsuo-sensei. Ebisu aquí se llevará a Sasuke, Kamizuki Suzume ha aceptado entrenar a Sakura, y yo tomaré a Naruto. Kakashi terminó, ¿qué? Pero Kakashi comenzó. Tenía que actuar rápido, o su oportunidad de pasar un mes con Tetsuo-sensei desaparecería. Tendría que pensar en una discusión rápidamente. ¿Qué es Naruto? Preguntó Kakashi. ¿No tendría más sentido que llevaras a Sasuke? Preguntó, habiéndose inspirado en la mirada horrorizada que Sasuke le había dado al tutor de Konohamaru. Ambos tienen el Sharingan, y Sasuke también tiene una afinidad con Lightning como tú. No solo eso, sino que Sasuke se enfrentará a un usuario de la Tierra bastante peligroso que destrozó a ese tipo. Eso tiene sentido, Naruto, pero, comenzó Kakashi, claramente no estaba dispuesto a dejarlo ir. Se necesitaría una larga discusión para deshacerse del hombre, y Sasuke realmente necesitaba el entrenamiento, por lo que no estaba haciendo esto del todo por razones egoístas. Mientras el equipo 7 se reunía, Inuzuka Kiba se sentó junto a la cama de Hinata como lo había hecho durante la última hora y media. Los médicos habían tenido que reiniciar su corazón 2 veces desde los preliminares. De alguna manera, Hinata se las había arreglado para salir adelante y estaba en la UCI en lugar de en la morgue. Había venido a visitarlo en el instante en que el hospital se lo permitió, a pesar de que la niña estaba inconsciente, y se quedaría junto a la cama de su compañera de equipo hasta que se mejorara. No tenía nada más que hacer, e incluso si tuviera algo más que hacer, aún lo habría visitado. Fue una pena que Neji fuera intocable en este momento debido a los exámenes. Si intentaba hacerle algo al otro chico, Shino podría ser descalificado debido a su interferencia ya que era compañero de equipo de Shino. Sin embargo, este pequeño hecho apenas le impedía acercarse a Neji y arrancarle las pelotas. Si Shino no atrapaba al bastardo durante los exámenes, lo asesinaría después. Gai no sabía por qué incluso se molestó en sermonear a Neji sobre sus acciones poco juveniles y, francamente, algo psicóticas durante los preliminares. El chico obviamente no lo había estado escuchando. Neji rara vez lo escuchaba cuando trataba de darle un consejo, a diferencia de Lee. Lee era el estudiante perfecto y posiblemente un pariente lejano. Lee se había parecido mucho a él de niño. Un chico trabajador que fue llamado un perdedor y decidido a demostrar que no lo era. Lee había trabajado duro para llegar a donde estaba hoy, entrenando obsesivamente día tras día tras día. Todo ese arduo trabajo finalmente estaba comenzando a dar sus frutos para Lee, al igual que lo había hecho para él cuando tenía la edad de Lee. Dentro de un mes, Lee estaría demostrando a todos que una persona podría ser un shinobi ejemplar solo con taijutsu. Hasta que llegara ese día, se entrenaría con Lee para prepararlo para la prueba que se avecinaba y trataría de averiguar qué iba a hacer con Neji, que estaría entrenando con su clan durante el próximo mes. Sin embargo, tendría que lidiar con Neji pronto, ya que ser percibido como el tipo que atacaría a sus compañeros podría arruinar por completo su carrera como shinobi, y los rumores sobre lo que le había hecho a su prima Hinata ya estaban comenzando a extenderse. El hecho de que su ataque final tuviera lugar después de que la pelea hubiera sido declarada terminada, y el hecho de que la niña Hinata fuera de la familia tampoco le estaba haciendo ningún favor a su estudiante. De vuelta en el complejo de Yuga, Yuga ya sí vio el vídeo de la pelea entre su hija mayor y el hijo de su hermano. Le habían informado de la condición de Hinata como resultado de esa pelea cuando había ido a visitar a su hija al hospital. Hinata siempre había sido débil, y aunque él se decía a sí mismo que no sería una gran pérdida si ella fallecía, y que resolvería el problema de quién sería su heredero, verla así lo había lastimado profundamente. Se parecía tanto a su madre en sus últimos momentos. Volviendo su atención al vídeo, vio con sorpresa cómo la criatura temblorosa y débil que conocía de repente se volvió decidida y comenzó a luchar contra su primo mayor a pesar de conocer el resultado de antemano. Se sorprendió aún más cuando la niña se levantó después de perder, a pesar de que tenía que estar en una agonía casi insoportable y era muy probable que sufriera un ataque al corazón en ese momento. Parecería que Hinata no era tan débil después de todo. Jiraiya observó a su futuro aprendiz desde la distancia mientras el niño discutía con el pequeño Kakashi. Tendría que encontrar el momento más oportuno para reunirse, el momento en que el hijo de su alumno estaría más dispuesto a aceptar su ayuda. No podía simplemente presentarse como el padrino del niño, ya que eso plantearía algunas preguntas que no podría responder en este momento gracias a una serie de órdenes que había recibido de su sensei hace mucho tiempo.
Sin embargo, el hecho de que el niño supiera un poco sobre su madre podría ayudar a responder algunas de esas preguntas, ya que se había convertido en el padrino del niño con el consentimiento de su madre. Hiruzen Sensei le había enviado actualizaciones periódicas sobre el niño mientras estaba fuera de la aldea, por lo que sabía mucho de lo que había estado sucediendo en la vida del niño a lo largo de los años. También se las había arreglado para enviarle 1 o 2 regalos al niño que estaba seguro de que no se le podía rastrear a lo largo de los años. Ahora, una vez que encontrara el momento oportuno, iba a interactuar directamente con Naruto por primera vez desde que era un recién nacido. Cuando se fue con Ebisu, Sakura honestamente no sabía cómo demonios lo hizo Naruto. Ahora, en lugar de un entrenador para la tercera fase de los exámenes, ahora tenía 3. Suzume, que había estado trabajando con ella durante los últimos meses, un tutor de élite llamado Ebisu que le debía un favor a Kakashi, y posiblemente Kurenai, quien aparentemente tendría algo de tiempo libre en sus manos si lo que dijo Ebisu cuando mencionó la posibilidad de llamarla era verdad. Lo que había sucedido era que Naruto de alguna manera había logrado convencer a Kakashi de que tomara a Sasuke como su alumno, y de alguna manera logró convencer a Ebisu para que la aceptara en algún momento durante la discusión también. Lo siguiente que supo fue que Ebisu se la había llevado para evaluar sus habilidades, y había mencionado traer a un conocido suyo en alguna ocasión para posiblemente instruirla en Genjutsu ya que tenía un control de chakra casi perfecto. Todas estas personas que habían organizado su capacitación y habían estado dispuestas a capacitarla obviamente pensaron que tendría éxito, de lo contrario no habrían decidido dedicar tiempo a trabajar con ella. Tendría que hacerlo para asegurarse de que no perdieran el tiempo. A pesar de la presión que esto añadía, no los defraudaría. Sasuke gruñó mientras empacaba suficientes suministros para un viaje de un mes después de regresar a casa de la reunión de su equipo. Kakashi lo iba a llevar a un entrenamiento especial, pero solo lo hacía porque ese chico no quería que el hombre lo entrenara. Recordó la expresión de pánico en el rostro de ese chico cuando comenzó a discutir para que Kakashi lo aceptara. En lo que a Kakashi se refería, era algo para dejar de lado, y ese chico era el verdadero premio. No sabía por qué, ya que no le gustaba el hombre, pero esa comprensión realmente le dolió por alguna extraña razón. Tetsuo estaba a punto de acostar a su hija a dormir una siesta cuando escuchó los emocionados golpes en la puerta. Fue a abrirlo y encontró a un visitante muy bienvenido en la puerta. «Hola Tetsuo-sensei», dijo Naruto sonriendo de oreja a oreja. Se acercaba la hora de la cena del tercer día desde que Naruto reanudó su entrenamiento con Tetsuo-sensei. Habían ido a la pequeña aldea cercana de aguas termales para recoger a su señora Shimura que necesitaba un día libre cuando Tetsuo-sensei notó algo que parecía fuera de lo común. «Hay algo que no he visto desde que era niño. Me trae recuerdos». Tetsuo-sensei murmuró mientras miraba lo que fuera que había llamado su atención. Girándose para mirar en la dirección en la que su sensei estaba enfocado, vio a un pervertido de cabello blanco asomándose por el lado de las mujeres de los baños. Algo acerca de esto despertó un vago recuerdo, algo acerca de las personas en su lista de bromas. Mientras miraba, Tetsuo-sensei se volvió y se acercó al hombre con una sonrisa traviesa en su rostro. «Hoy. Jiraiya». Tetsuo-sensei gritó en voz alta una vez que estuvo a menos de 5 pies del hombre. El pervertido de cabello blanco que había estado mirando a través de un agujero en la cerca se dio la vuelta rápido como un rayo y tiró a Tetsuo-sensei al suelo, dejándolo inconsciente. Oh, espera, no lo hizo. Tetsuo-sensei no se puso rígido así cuando estaba realmente inconsciente. Oh, Dios mío, iban a hacer una estafa similar a la que el equipo había hecho una vez en River Country después de que Satoshi perdiera sus fondos de viaje, excepto que esta vez no había sido él quien se había arrojado debajo del caballo, o estaba atacado más bien. Dios mío. Tetsuo-sensei. Gritó, corriendo hacia su sensei caído. Tetsuo-sensei, ¿estás bien? La expresión en el rostro del pervertido de pelo blanco en este punto era, oh, mierda, ¿qué he hecho? Perfecto. Anzuelo, línea y plomo. Todavía está inconsciente. Gritó mientras Tetsuo-sensei continuaba haciéndose el muerto. Podrías haberle causado daño cerebral. Voy a reportar esto tan pronto como encuentre un médico. Basado en la expresión de pánico del pervertido, podía decir con confianza que acababa de engañarlo. Si realmente acudiera a las autoridades que se ocupaban de los shinobi por crímenes de shinobi, se encontraría que el pervertido de pelo blanco estaba equivocado ya que había un testigo que podía decir con sinceridad que el pervertido de pelo blanco había sido el primero en atacar. Si Tetsuo-sensei hubiera dicho que lo había atacado, entonces no habría habido ningún problema.
Pero, dado que sería 2 contra 1 decir que el pervertido de cabello blanco había atacado a Tetsuo-sensei solo por saludar, bueno, agregue la posibilidad de una mediadora femenina y el hecho de que el pervertido había estado ocupado espiando los baños de mujeres en el momento del ataque, y el hombre estaba jodido. Habría una multa y una marca en el historial del hombre como mínimo. Lo peor, por favor no lo hagas. Suplicó el hombre que sabía que estaba jodido. Te daré cualquier cosa. Basado en las acciones del pervertido, era muy probable que estuviera a una marca negra de ser despedido de las filas o a un cargo de cumplir varios años de dificultades, lo cual fue bastante afortunado para él. Ahora era el momento de la parte más crítica de la estafa. Si no lo hacía bien, solo había hecho perder el tiempo a los 3. Sin embargo, Satoshi era un actor mucho mejor que él, y habría tenido muchas más posibilidades de lograrlo. Sin embargo, iba a tener que intentarlo y esperar que la marca nunca se diera cuenta. Hizo todo lo posible para parecer que había rechazado completamente la oferta, se levantó, dejó el lado de Tetsuo-sensei y comenzó a alejarse. Mientras se movía, empezó a parecer como si estuviera considerando generosamente la oferta. Luego lanzó un suspiro. Realmente no debería estar haciendo esto, pero, ¿qué tienes? Él dijo. Esta era la parte que haría o desharía la estafa. Sin embargo, parecía haberlo logrado desde que el hombre había comenzado a enumerar un montón de cosas inútiles. Había llegado el momento de presionarlo para que buscara los objetos de valor. Por favor, apúrate, necesito conseguir un médico para Tetsuo-sensei. Dijo tratando de sonar preocupado por la condición de su sensei a pesar de que estaba parado aquí sacudiendo al pervertido de pelo blanco en lugar de conseguir un médico como debería estar haciendo. El hombre enumeró la cantidad de dinero que tenía sobre él, su chequera y un contrato de invocación de sapo. Bingo. Los contratos de invocación eran extremadamente raros y estaban cuidadosamente custodiados por el shinobi que logró adquirirlos. Por lo general, los tutores de dichos contratos solo permiten que los estudiantes que han estado entrenando durante años y en quienes confían implícitamente los firmen. Sobre ese contrato de convocatoria, dijo. Al parecer, el hombre todavía estaba bastante desesperado por no ser arrestado. ¿Quieres firmar el contrato? Te dejaré firmar el contrato. Dijo el hombre mientras se quitaba el contrato antes mencionado y lo desenrollaba. Incluso te enseñaré cómo convocar a Toads más tarde. Se aseguró de ser vacilante y reverente como si no estuviera seguro de que debería estar haciendo esto mientras alcanzaba el contrato antes mencionado. No fue tan difícil hacerlo ya que había una pequeña sospecha en el fondo de su mente de que había sido demasiado fácil. Tal vez la razón por la que parecía ser así era porque era más que probable que el hombre se saltara las lecciones de invocación reales. Oh, bueno, Kakashi tenía el contrato del perro y podría enseñarle lo básico. Si bien los detalles de la invocación diferían según el animal, había algunos puntos en común básicos para todas las invocaciones. Lo firmas con sangre, niño. Dijo el pervertido, cuando se movió en busca de un instrumento de escritura. Él obedeció, poniendo su nombre y un conjunto de huellas dactilares ensangrentadas en el espacio junto al de un Namikaze Minato que, si recordaba correctamente, había sido el nombre de Yondaime. Bueno, ahora que eso está arreglado, dijo el hombre mientras volvía a enrollar el pergamino y se giraba para irse. Adiós. Tetsuo-sensei se levantó tan pronto como el hombre se fue. Buen trabajo, Naruto, dijo Tetsuo-sensei. Pero, ¿sabes que firmar ese contrato será absolutamente inútil sin, no soy tan estúpido? Respondió. Kakashi tiene el contrato de invocación de perros, él me enseñará lo básico y averiguaré cómo a partir de ahí. Si no supiera dónde podría encontrar un maestro, lo habría sacudido por efectivo. Jiraiya se rió entre dientes mientras miraba a Naruto y su sensei desde un escondite cercano. No podía esperar a ver la reacción del pequeño estafador cuando descubrió exactamente a qué se había apuntado. Sabía que iba a ser un golpe un poco desagradable para el chico, pero, de nuevo, el mocoso no debería haber intentado estafarlo de esa manera. Había estado evitando estafas como esas durante años y sabía cómo detectarlas desde una milla de distancia. Ahora que sus asuntos aquí estaban hechos, iba a dirigirse a la torre y registrar a su nuevo aprendiz. El niño sería suyo durante 5 años, pero a diferencia de Kakashi, que había tratado de mantener un dominio absoluto sobre él, sabía darle espacio al niño y permitirle visitar a su sensei. Si bien muchos lo habrían calificado de irresponsable por no criar a su ahijado como había acordado hacer si algo le sucediera al pequeño Minato y su esposa, dejar al pequeño Naruto atrás había sido una de las decisiones más responsables y desgarradoras que había tomado. Jiraiya acunó protectoramente el pequeño bulto cerca de su pecho.
Esto no era lo que tenía en mente cuando lo nombraron padrino del niño que había sido nombrado después de un personaje en su libro meses antes, pero estaba dispuesto. Sabía cómo alimentar a un bebé y cambiar pañales gracias a las numerosas misiones de clasificación de que había realizado en su juventud, y estaba seguro de que aún podía hacerlo a pesar de que habían pasado más de 2 décadas desde la última vez que lo había hecho. A pesar de que había querido ser el tío genial que aparecía de vez en cuando y echaba a perder al niño, estaba dispuesto a dejar todo para ser el padre de Naruto. Piensa en esto, Jiraiya, dijo su sensei. Con mucho gusto te dejaría criar al hijo de Minato si fuera seguro, pero la gente verá que tienes un niño rubio y de ojos azules contigo, juntará los hechos y vendrá tras el niño si está contigo. No siempre puedes estar ahí para protegerlo, y solo se necesitaría una vez para que suceda algo trágico. Sería mejor para él si nadie supiera exactamente de quién es hijo, y yo he tomado medidas para hacerlo mucho más difícil para ellos averiguarlo. Podría teñirle el pelo. Él dijo. Incluso los tintes temporales para el cabello que usamos son dañinos para los bebés. Respondió su sensei. ¿Realmente arriesgarías la salud y la seguridad del niño por tu propio egoísmo? Sabía que su sensei estaba siendo lógico, pero su corazón no quería aceptar lo que el hombre estaba diciendo. Fue demasiado doloroso. Había perdido tanto, y ahora también perdería a Naruto. Volver para entrenar a Naruto era lo menos que podía hacer por el chico que había dejado atrás involuntariamente hace mucho tiempo. Si bien tendría que evitar el hecho de que Naruto tenía un sensei que le importaba y que no estaba dispuesto a rendirse y no iba a ser abandonado de nuevo, y el hecho de que Kakashi se aferraba al chico como una lapa que se negaba a ser arrancado, encontraría una manera de hacerlo funcionar. Tenía que hacerlo para compensar al chico por haberse ido tanto tiempo. En lugar de irse a casa por el día como había estado a punto de hacer cuando Jiraiya apareció en su oficina, el tercer Hokage miró la solicitud que le había entregado su estudiante. Si bien estuvo tentado a decir que no, estaba el hecho de que Naruto ya no era un niño pequeño y ahora también podía cuidar de sí mismo. Naruto había demostrado ser capaz de enfrentarse a un ninja desaparecido de rango A en el pasado reciente, por lo que redujo bastante la cantidad de peligros potenciales para el niño desde que era un bebé. Jiraiya e incluso Barra había encontrado una explicación razonable y algo lógica de por qué estaba tomando a Naruto como su aprendiz que no tenía nada que ver con quién era el padre de Naruto, así que si alguien miraba, no obtendría su respuesta de la aplicación. Le hubiera gustado permitir que su alumno acogiera a Naruto cuando era un bebé, pero sabía que no habría sido factible teniendo en cuenta. Jiraiya había estado dirigiendo la red de inteligencia que vigilaba a Orochimaru, y el hecho de que el hombre había sido el sensei de Namikaze era un hecho bien conocido. Si alguien hubiera visto a un niño rubio con él, las sospechas se habrían levantado inmediatamente, y cualquier número de niños habría intentado matar al niño por si acaso. Ahora, Naruto era lo suficientemente mayor como para poder cuidar de sí mismo, y la gente probablemente no lo asociaría inmediatamente con su padre más que para notar un vago parecido, ya que además de colorear, el niño se parecía mucho al lado de la familia de su madre. Sonriendo, agregó su firma y sello de aprobación al formulario. Naruto podría aprender mucho del joven Jiraiya, ya que los dos se parecían mucho cuando empezaron en sus vidas, por lo que Jiraiya era probablemente el único maestro que podía entenderlo mejor. Después de poner su firma en el pergamino de invocación de Toar, recuperar a la señora Shimura con Tetsuo Sensei, y acompañarlos cuando recogieron al bebé de su madre, Naruto pasó por el hospital para visitar a Hinata en su camino a casa. Ella todavía estaba inconsciente cuando él llegó. Kiba estaba sentada junto a su cama, y Akamaru estaba acurrucado junto a ella lloriqueando ligeramente. Se sintió culpable al contemplar el cuadro que hacían. Esto fue culpa suya. Si no la hubiera animado a luchar contra un oponente mucho más fuerte, simplemente se habría acurrucado sobre sí misma y se habría retirado ilesa excepto por su orgullo. En cambio, había luchado, había perdido y ahora apenas se aferraba a la vida. Después de observar a Hinata y su compañera de equipo por un rato, entró en la habitación y tomó la otra silla al lado de la cama de Hinata. Casi esperaba que Kiba gruñera y lo persiguiera por lo que le había hecho a su compañero de equipo cuando lo hizo, pero no lo hizo. En cambio, el otro chico se movió para darle más espacio. Hola Hinata, dijo, mientras tomaba la mano que aparentemente Kiba había puesto sobre Akamaru. No creerás el día que tuve, mientras la chica inconsciente yacía allí, él le contó la historia de cómo él y Tetsuo Sensei habían engañado a un pervertido de pelo blanco para que le permitiera firmar su pergamino de invocación, aunque estaba bastante seguro de que ella no podía escucharlo.
Había sido su culpa que ella se hubiera lastimado, y él estaría allí para ella hasta que se mejorara, y haría lo que fuera necesario para compensarla cuando lo hiciera. Naruto había estado repasando los puntos más finos de su plan para lidiar con su primer combate durante la tercera fase de los exámenes con Tetsuo Sensei, es decir, no dejes que Neji se acerque lo suficiente como para tocarlo y usa cosas que no lo hacen. Requiere chakras y lo hace. Cuando el pervertido de pelo blanco que Tetsuo Sensei le había informado se llamaba Jiraiya y aparentemente era uno de un grupo de 3 ninjas legendarios que se habían entrenado con el viejo Hokage antes de la Segunda Guerra. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, mientras levantaba la vista de la información que él y Tetsuo Sensei habían logrado obtener en el Huken, con el fin de formar mejor su estrategia. Tuve un poco de tiempo libre, y pensé en pasarme y enseñarte cómo convocar sapos, dijo Jiraiya, adoptando una pose exagerada mientras lo hacía. ¿Qué pasaba con el ninja y el drama? Era como si deliberadamente intentaran ser contrarios o algo así. En toda la academia te dicen que un ninja no debe ser notado y que no debería haber casi ninguna señal de tu fallecimiento, y tan pronto como te gradúes, y antes incluso, bueno, estaban Zabuza y su truco de espada voladora, los examinadores y su repentina aparición en una nube de humo debido a varios Shunshin simultáneos, estaba Anko volando por una ventana y arrojando una pancarta, estaba la entrada dinámica de Maito Gai, y estaba este tipo. Claro, una entrada dramática podría desequilibrar a un enemigo y hacer que te sobreestime o subestime dependiendo de la situación, pero también era una buena manera de que te mataran, ya que excelente, dijo semi-emocionado una vez que terminó de quejarse internamente sobre los ninjas y el drama innecesario. Parecía que el pervertido que finalmente recordaba había sido el que había comido con los ojos a Suzume en los baños mixtos, que una vez en realidad estaba cumpliendo su palabra. Sin embargo, eso no significaba que no iba a hacerle una broma por molestar a Suzume. Se ocuparía de eso tan pronto como el hombre terminara de enseñarle cómo convocar a Toads. La invocación de Toad en realidad sería útil para su lucha durante la tercera fase de los exámenes, ya que podría usar a las criaturas como una especie de distracción mientras colocaba sus trampas e incitaba al bastardo Yuga hacia ellas. Neji probablemente se cagaría si se encontrara frente a un sapo monstruoso del tamaño del que el Yondaime había montado en la batalla contra el Kyuubi. Había una foto de la cosa en uno de los libros de historia que había encontrado en la biblioteca, y si se encontraba mirando uno de esos, querría correr él mismo. Sin embargo, como no era el Yondaime, lo más probable era que solo lograra conseguir algún tipo de sapo de tamaño mediano, pero algunos de ellos serían bastante útiles. Durante las siguientes horas, mientras Tetsuo Sensei se mantenía a un lado y observaba, el pervertido repasó los conceptos básicos de la invocación de Toad. A varias millas de distancia de Naruto y su lección de invocación de Toad, Sasuke le gruñó a su maestro. Era lo más cerca que había estado de hablar con el hombre en los últimos 4 días. Ese día, como todos los días, el hombre lo había despertado a una hora increíblemente temprana, lo había llevado a cabo con una rutina de entrenamiento del infierno y, sin embargo, esperaba más de él. ¿Sabes? Ese problema de actitud tuyo es la razón por la que no te graduaste temprano como lo hizo Naruto, dijo Kakashi, apoyándose casualmente contra un árbol y con la nariz enterrada en su libro pervertido como lo había estado haciendo durante la última hora. ¿Qué?, gritó, aturdido por la pequeña revelación de Kakashi. Tu actitud y aparente complejo de superioridad que pareces haber heredado de tu padre fue visto como potencialmente disruptivo, Kakashi dijo con calma mientras pasaba una página. El hecho de que una graduación anticipada te hubiera colocado en un equipo con el mayor genin habría sido lo suficientemente perturbador. Kakashi continuó, todavía leyendo ese libro. La adición de su actitud bastante atroz casi seguramente habría provocado una serie de luchas de poder dentro de su equipo mientras el genin mayor trataba de mantener una posición dominante, lo que habría resultado en una gran cantidad de luchas internas, lo que habría tenido efectos catastróficos en cualquier misión a la que se le asigne un equipo de este tipo, como ha sucedido antes con equipos similares. Se decidió que a menos que tu actitud mejorara, permanecerías con tu clase inicial de graduación, ya que los miembros de esa clase podrían compensar y solucionar tu comportamiento ya que ya estaban acostumbrados a lidiar con él. Durante los años siguientes, su actitud empeoró en lugar de mejorar, y aquí estamos, con usted causando problemas como se predijo. Kakashi concluyó casualmente mientras pasaba otra página. Después de escuchar la lista de fallas de ataque, se quedó allí atónito. La única razón por la que no se había graduado con Tad Boy, o posiblemente incluso antes que él, como debería haberlo hecho, era porque alguien pensó que tenía un problema de actitud. ¿Un problema de actitud?
Bueno, ahora, 10 vueltas más y trata de mejorar tu tiempo, ya que este es un ejercicio para aumentar la velocidad y la resistencia. Si vas a eliminar la rutina del estudiante de Gai como lo intentaste durante nuestro entrenamiento de ayer, necesitaré ambos. Dijo Kakashi perezosamente, señalando la pista que había usado en el césped durante los últimos días. En el complejo Yuga, Neji continuó su entrenamiento solitario ignorando la extrañeza de los últimos días. En lugar del trato reverente habitual que recibía de los otros miembros de la Branch House y las palabras de aliento que lo acompañaban, todos parecían estar esquivándolo, como si no quisieran asociarse con él por alguna extraña razón. Probablemente fue porque pensaron que estaría listo para el castigo por lo que le había hecho a esa perdedora de Hinata durante los preliminares. Si bien había mucha mala sangre entre las casas Men y Branch, no había ningún conflicto franco además de alguna discusión ocasional. La razón de esto era simple, la casa principal tenía en sus manos la vida de todos los miembros de la Casa de la Rama. Cuando eran niños, cada miembro de la Casa de la Rama estaba marcado con un sello que podía herirlos gravemente o incluso matarlos cuando lo activaba un miembro de la casa principal. Había aprendido sobre el dolor de la manera difícil desde el principio cuando su tío había activado su sello por simplemente mirar a Hinata de la manera incorrecta hace varios años. Sin embargo, todavía se sentía extraño recibir miradas de miedo de sus parientes de Branch House mientras su familia lo esquivaba en los pasillos en lugar de acercarse a él y preguntarle cómo estaba o cómo iba su entrenamiento, o brindarle palabras de aliento con respecto a su futuro. Desempeño en la tercera fase de los exámenes. Oh, bueno, así era Fate, y si era su destino ser rechazado, que así fuera. Gaara sonrió levemente cuando el hombre llamado Teuchi lo recibió con una sonrisa y le entregó su habitual. Durante las últimas semanas, aparentemente se había convertido en un cliente lo suficientemente regular como para que el hombre ya recordara su pedido preferido en el instante en que lo vio. Como siempre, la comida no era la mejor, pero la compañía estaba para morirse. Cuando estaba a medio camino de terminar con su comida, un chunin de cabello castaño con una cicatriz en la nariz se sentó a su lado. Después de darle la habitual mirada inicial que recibió de todos los shinobi que no eran nativos de Suna, el hombre simplemente siguió con su vida sin mostrar ningún miedo más allá de la pequeña cantidad de precaución que uno le da a un extraño extranjero. Era inusual para él ya que las expresiones que tenía en casa eran de diversos grados de terror, y las que tenía cuando se encontraba con un shinobi extranjero durante una misión generalmente se transformaban rápidamente en lo mismo. No estaba acostumbrado a que fuera de otra manera, y no le gustaba la sensación de ser ignorado así, la sensación de que su existencia no le importaba de una forma u otra a la persona que estaba sentada a su lado. Podía sentir su ira aumentando mientras el hombre continuaba ignorándolo, pero antes de que pudiera llegar al punto en el que realmente lo mataría y posiblemente arruinaría algunos planes que habían estado trabajando durante meses, algo lo distrajo. Oye, ¿era Gaara? ¿Cómo te va? Una voz familiar gritó cuando cierto rubio se movió para sentarse junto al chunin, y un hombre de cabello castaño de estatura promedio con ojos oscuros que parecía ser un jounin se sentó junto al rubio. Bueno. Finalmente respondió. Bueno. Dijo el rubio que parecía haber sido nombrado de alguna manera después de un aderezo de ramen considerando la cantidad de cosas que comió antes de saludar a Chunin con cicatrices que aparentemente era Iruka Sensei y responder a las preguntas de los dos hombres sobre cómo se conocieron él y Gaara. En lugar de dejarlo fuera de la conversación con los dos hombres a quienes Naruto conocía bien, Naruto había tratado de incluirlo en ella. Mientras estaba sentado comiendo, no lo ignoraban como casi lo había hecho antes de que llegara Naruto, y no lo miraban con una expresión desafiante como muchos lo habían mirado antes de darse cuenta de su verdadera fuerza, o con las expresiones de abyecto terror que solían llevar sus aldeanos cuando se encontraban con él. En cambio, estaba siendo tratado como un conocido, y era extraño, y no estaba exactamente seguro de cómo se sentía al respecto. Después de varias horas de entrenamiento, Sakura se dejó caer al suelo sin aliento. Sabía todos los conceptos básicos de la academia y pensaba que era buena, pero Ebisu estaba en un nivel completamente diferente. Este hombre había tomado los conceptos básicos de la academia y los había convertido en un arte. No solo eso, sino que el hombre tenía un montón de otros trucos bajo la manga que ella nunca había imaginado, y tenía la intención de enseñarle algunos de ellos durante el próximo mes. Podía ver por qué se consideraba que el hombre era un tutor de élite y se sentía honrada de aprender de él. Trabajaremos en ese ejercicio de Genjutsu que Kurenai-san demostró ayer. Dijo el hombre después de que ella descansara un rato y recuperara el aliento. Sí, Ebisu-sensei. Dijo Sakura, poniéndose de pie a pesar de que estaba exhausta.
Iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para demostrarle al hombre que no estaba perdiendo el tiempo que le había dedicado cuando podía estar haciendo otras cosas más importantes. Iba a fortalecerse y aprobar la tercera fase de los exámenes y mostrar a todas las personas que se habían tomado el tiempo de enseñarle que no habían perdido el tiempo. En uno de los campos de entrenamiento, Lee pateó su muñón de práctica por enésima vez. Estaba entrenando más duro de lo habitual para la tercera fase de los exámenes. Iba a enfrentarse a un usuario de marionetas durante el primer partido, lo que significaba que prácticamente iba a tener dos oponentes en lugar de uno desde el principio. Y, si derrotaba al usuario de la marioneta, tendría la oportunidad de luchar contra Neji y mostrar a todos lo que un genio del trabajo duro podía hacer contra un genio verdadero durante la segunda ronda. Tendría que entrenar muy duro para ser lo mejor para ese día. Afortunadamente, dado que Neji se había ido a entrenar solo en algún lugar, Gai Sensei estaba allí para ayudarlo en cada paso del camino. Buen trabajo, Lee, dijo Gai Sensei mientras continuaba con su calentamiento, pasando a su otra pierna. Gracias, Gai Sensei, respondió mientras comenzaba a contar patadas para su pierna izquierda. No sabía qué habría hecho si Gai Sensei no hubiera estado allí para él desde antes de graduarse de la academia. Probablemente abandonó el programa ninja por completo, creyendo que su apodo de la Academia de Perdedor de Sangre Caliente era correcto y pasó a tener una carrera mediocre en la industria del servicio de alimentos. Afortunadamente, nunca había tenido que averiguarlo, ya que Gai Sensei estaba allí para él, y siempre estaría allí para él de la forma en que estaba ahora, sonriéndole y alentándolo mientras se abría paso hacia nuevas alturas a pesar del dolor. En el hospital, Hinata hizo una mueca por el dolor que sintió al despertar. Cuando recuperó, pudo sentir algo cálido, difuso y respirando bajo una de sus manos. Estaba bastante segura de que era Akamaru, ya que sabía por experiencia que el perro tenía una textura de pelaje bastante única que no era del todo áspera o suave. Ella había aprendido esto cuando Kiba le había permitido cepillar al perro en algunas ocasiones especiales después de que se habían convertido en compañeros de equipo. Considerando lo protector que Kiba había sido con Akamaru en la academia, eso había sido una señal de confianza. Cuando abrió los ojos, la luz casi la cegó. Sin embargo, finalmente sus ojos lograron adaptarse a la iluminación relativamente tenue del hospital. Lo primero que notó cuando finalmente se adaptó a la luz que había estado sin ella durante tanto tiempo mientras estaba inconsciente fue el ramo en la mesita de noche. Al parecer, alguien le había regalado flores. Tuvo dificultades para tratar de traducir el significado detrás del ramo hasta que se dio cuenta de que las flores habían sido seleccionadas por el color en lugar del significado, ya que el color predominante era el naranja a pesar de los significados bastante desagradables de algunas de las flores. Lo segundo que notó fue que la persona que había sentido que estaba sentada junto a su cama no era Kiba como esperaba desde que estaba acariciando a su perro, era su padre. Después de darse cuenta de que su padre estaba sentado junto a su cama, se preguntó brevemente qué estaba haciendo allí, antes de darse cuenta de que era más que probable porque quería castigarla por ser débil y no haber podido derrotar a Nejin y Isan una vez más. No lo siento, padre, dijo una vez que encontró su voz. Sin embargo, sabía que la disculpa no era suficiente. Nunca sería suficiente, al igual que ella nunca sería lo suficientemente buena sin importar cuánto lo intentara porque siempre fallaría. No hay nada de qué disculparse por Hinata, dijo su padre, antes de darle unas palmaditas en la cabeza de una manera que recordaba vagamente de cuando era muy pequeña y salir de la habitación. ¿Había sucedido eso realmente? No podría haberlo hecho, ¿verdad? Ella todavía debe estar soñando. Debe ser el resultado de la medicación para el dolor que, sin duda, estaba en la vía intravenosa que estaba conectada a su brazo. No había manera de que su padre la hubiera dejado ir sin una conferencia sobre cada uno de sus defectos como Yuga y como su hija. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Zabuza, esperando por Dios que hubiera escuchado mal a su esposa. Esto no podría estar pasando. Aún no. Fue demasiado pronto. Se acababan de casar hace poco más de un mes, por el amor de Dios. Estoy embarazada, repitió Mei. No había escuchado mal a su esposa como había estado esperando desesperadamente. Iba a ser padre, a pesar del hecho de que no estaba listo y nunca lo estaría. No estaba hecho para este tipo de vida. Había sido creado para una vida de acción y aventura, no para cambiar pañales. Ni siquiera sabía cómo cambiar pañales, ya que nunca había conseguido un trabajo de niñera durante los 4 rangos D que había tomado como genin antes de que le dieran C porque nadie quería confiar en él con nada que no fuera así. No implica matar.
Honestamente, no estaba listo para enfrentar el hecho de que en unos 8 meses sería responsable de una pequeña cosa que gritaba, se mojaba y se cagaba a sí misma, y no pensaba que alguna vez lo estaría. Aku, por otro lado, estaba parado allí sonriendo como un idiota, aparentemente feliz por este giro de los acontecimientos. Bueno, no era Aku quien iba a ser el padre, y no era Aku quien iba a ser responsable del cuidado y la alimentación del inminente bulto de la perdición. Después de la boda, Mei había dejado muy claro lo que le haría si intentaba encomendar todas las tareas de cuidado de los niños a su fiel seguidor. Felicitaciones a Abuza-sama. Aku dijo demasiado alegremente para su gusto. Eso lo resolvió. Iba a encontrar una esposa para Aku, una esposa que estaba dispuesta a tener muchos, muchos bebés, y ellos verían quién reía por última vez. Sasuke se sorprendió un poco cuando se despertó y encontró que el sol ya estaba en el cielo. Por lo general, Kakashi lo despertaba a una hora increíblemente temprana para recibir más entrenamiento del infierno. Mientras miraba el sol ya salido, se preguntó por la sensación de que hoy era importante de alguna manera, pero para su vida, no podía pensar en por qué. Fue mientras contaba la cantidad de días que había entrenado con Kakashi que se dio cuenta de lo que era. Hoy era el día de la tercera fase de los exámenes de Chunin, y si no avanzaban, llegarían tarde. Cuando finalmente se dio cuenta, salió disparado de su saco de dormir como si estuviera lleno de escorpiones en llamas, salió corriendo de la tienda como si los mismos sabuesos del infierno estuvieran pisándole los talones y fue a buscar a Kakashi. De ninguna manera iba a llegar con 3 horas de retraso a algo tan importante como la fase final de los exámenes de Chunin. Después de buscar durante varios minutos, finalmente encontró a Kakashi descansando en un árbol leyendo una de sus omnipresentes novelas pornográficas. «Tenemos que salir de aquí ahora o llegaremos tarde», le gritó al hombre, aliviado de no haber desaparecido del todo como solía hacer de vez en cuando. «¿Tarde para qué?», preguntó Kakashi perezosamente, sin siquiera molestarse en levantar la vista de su libro. «Tarde para los exámenes de Chunin», respondió. «Ups. Parece que elegí el día equivocado para finalmente darte un día libre», Kakashi dijo mientras cerraba su libro y se dejaba caer del árbol después de contar algo con sus dedos. No podía decir si el hombre hablaba en serio o no, ya que Kakashi tenía un sentido del humor realmente retorcido, y a veces era bastante difícil saber si el hombre estaba bromeando o no. Decidiendo no molestarse en perder más tiempo tratando de determinar si Kakashi había hablado en serio o no, corrió hacia el campamento preguntándose si tenían tiempo para empacar sus suministros. Al final, decidió hacerlo de todos modos, ya que no tenía sentido dejar cosas donde cualquiera podía llevarlas. Más de un ninja había conseguido suministros gratis debido al descuido de otros en el pasado. Sabía esto a ciencia cierta desde que había visto a ese chico buscando kuna y otras armas desatendidas en los campos de práctica cuando se estaba agotando. Como en realidad no había tiempo, decidió sacrificar la pulcritud por la velocidad. En su oficina en el complejo de administración, el Hokage suspiró cuando llegó un invitado final mientras se preparaba para partir hacia la arena local que sería el hogar de la tercera fase de los exámenes Chunin. La programación del evento había sido inicialmente una pesadilla, ya que había tenido que trabajar con el calendario de juegos del equipo de ninjutsu de Konoha, que tenía un partido importante programado para hoy, ya que el calendario de la temporada de juegos se había elaborado mucho antes de que se terminaran los lotes. Elaborado para las ubicaciones de los exámenes de este año. Al final, se vio obligado a dar asientos VIP y bocadillos gratis a los tigres de Konoha que estaban a cargo de la arena cuando no estaba en uso para los exámenes, para que perdieran el partido de hoy contra el País del Fuego. Leones a los que también se les tuvo que dar un asiento VIP para el evento. El ninjutsu competitivo era un deporte popular en los países elementales, con cada país alineando al menos un equipo y cada aldea ninja alineando un equipo propio también. La mayoría de los miembros de los equipos profesionales eran shinobis retirados, pero también se podían encontrar en los equipos civiles entrenados que habían fallado en la academia o habían aprendido de parientes que se habían convertido en ninjas, ya que había reglas contra los ninjas en servicio activo que compiten en tales torneos. El ninjutsu competitivo era más o menos lo que sugería su nombre, ninjutsu contra ninjutsu, y el mejor ninjutsu gana. También se otorgaron y quitaron puntos por habilidad evasiva y uso creativo del terreno o falta del mismo. Los combates eran individuales o de prueba por equipos y podían durar varias horas seguidas. Había sido arrancado de sus cavilaciones sobre el ninjutsu competitivo en el que se había perdido mientras agarraba su sombrero y se levantaba para ir a tiempo para las ceremonias de apertura cuando Danzo había entrado a su oficina con un último papeleo minucioso. Excelente.
Justo lo que necesitaba para empezar el día. Danzo, dado que el departamento de inteligencia parece ser tu hogar lejos del hogar, tal vez puedas arrojar algo de luz sobre por qué los rumores sobre un Osuigakure que supuestamente se encuentra debajo de Konoha se han abierto camino por la academia. Dijo suavemente mientras firmaba un formulario de solicitud de suministros que había solicitado un par de cientos de kunai más de los que la unidad que estaba oficialmente bajo el mando de Danzo necesitaría en un año. ¿Pueblo escondido en las aguas residuales? Danzo respondió mientras recuperaba el formulario. Aparte del hecho de que los niños tienden a pensar en las cosas más inusuales, no lo sé. En los cuartos que fueron reservados para los dignatarios visitantes, Orochimaru suspiró mientras arreglaba las túnicas del Kazekage una vez más. No se sentía muy cómodo usando las cosas, y entendió por qué el mocoso que había tomado la posición que debería haber sido suya las había abandonado en favor de una chaqueta. Honestamente, le recordaron la vez que había ido con un vestido después de perder una apuesta con Jiraiya, a quien estaba firmemente convencido de que había hecho trampa de alguna manera. El hecho de que llevara su atuendo habitual debajo de la túnica empeoró las cosas, ya que era la parte más calurosa de agosto, y este año no fue la excepción. Temía poner un pie afuera. Si bien la caja de Kage en la arena estaría sombreada y con aire acondicionado gracias a una serie de sellos casi invisibles, la ruta a la arena y al futuro campo de batalla donde estaría luchando contra su antiguo sensei no lo estaba. Normalmente, esto no sería demasiado problema para él ya que estaba aclimatado al clima de Konoha, habiendo pasado la mayor parte de los primeros 40 años de su vida aquí, pero hoy usaba muchas más capas de lo habitual. Además de su atuendo normal que consistía en ropa interior, algo de armadura y su ropa de batalla de verano habitual, llevaba una túnica larga y un abrigo. Habría estado demasiado calentito con todo esto durante el invierno, pero como era verano, iba a ser una caminata bastante infernal. Preparándose, salió de los aposentos especiales que habían sido reservados para visitar a Kage y entró en lo que tenía que ser un horno, si la repentina ráfaga de aire caliente que lo golpeó tan pronto como salió por la puerta era una indicación. Se preguntó cómo iba a evitar sudar y delatarse al hacerlo, ya que esto no sería nada para el verdadero Kazekage ya que Suna era peor, mucho peor. En el otro extremo de la aldea de Orochimaru demasiado abrigado, Naruto suspiró mientras se dirigía a la arena. Todo lo que había escuchado en las calles era especulaciones sobre las actuaciones que Sasuke y Neji iban a dar hoy, y esperanzas de una pelea entre Sasuke y Neji durante la ronda final. Aquellos que no hayan podido obtener un asiento en la arena podrían ver la fase final de los exámenes en una pantalla que se había configurado afuera y podrían ver los eventos en su totalidad o los aspectos más destacados de los próximos eventos. En el teatro local durante el próximo mes. Había un aire casi palpable de entusiasmo en la aldea, ya que Konoha no había obtenido el puesto de verano más deseable y mejor concurrido en mucho tiempo. Si bien los inviernos en Konoha fueron relativamente suaves, muchos de los lores que asistieron a la fase final de los exámenes no disfrutaron viajar durante esa temporada, ya que un número considerable de ellos tuvo que atravesar traicioneros pasos nevados y todo eso para llegar a Fuego País. El aire emocionado alivió un poco su estado de ánimo tenso, especialmente después de que su antiguo equipo se hubiera acercado para desearle suerte esa mañana e informarle que estarían en las gradas apoyándolo. No habían tenido ninguna duda de que él podría pasar, y él tenía pocas dudas de que también pasaría. Había llegado tan lejos, y todo lo que tenía que hacer ahora era patear el trasero de todos los demás, empezando por ese bastardo de Neji. El pervertido de cabello blanco Jiraiya le había mostrado la película de su propia actuación durante las finales del examen antes de desaparecer a donde diablos fuera cuando no le estaba enseñando a convocar o tratando de convencerlo de que dejara salir algunos de esos malditos Fox, y no se había reído tanto en mucho tiempo. Sin embargo, no era exactamente así como quería que lo recordaran. Quería que las generaciones futuras vieran lo genial que había sido su Hokage cuando era niño cuando lo estudiaron en la historia, que no se rieran de lo estúpido que se había visto su Hokage mientras peleaban. En Ichiraku Ramen, Gaara apresuró a vaciar su cuenco mientras se preparaba para partir hacia la arena en la que se llevaría a cabo la tercera fase de los exámenes. Esta era posiblemente la última vez que vería al anciano que dirigía el puesto de ramen y a su hija. Había tratado de ordenar que fueran secuestrados antes de la invasión, pero Baki había derogado su orden, y Baki, por supuesto, pagaría por eso después de que esta molesta invasión terminara. Si bien todavía era posible que el anciano fuera llevado a su Navarra después de que terminara la invasión y ellos y sus aliados ganaran, aún existía la clara posibilidad de que la pequeña familia muriera antes de que eso sucediera.
Había estado al límite toda la semana y sufría de abstinencia ya que no se le había permitido matar a nadie durante el último mes, y estas pequeñas visitas a Ichiraku lo habían ayudado a concentrarse y a aguantar hasta que llegó el momento adecuado y podía desatar al demonio que contenía, ya fuera Bijuro un monje malvado, como su gente había creído que era. Cuando intentó pagar su cuenta después de haber terminado su ramen ese día, el anciano le dijo que el tazón estaba en la casa ya que era un amigo de Naruto, antes de desearle suerte en los exámenes. El hombre le había dado comida gratis. El hombre le había dado comida gratis, y no de la manera aquí. Ahora, por favor, no me mates. Eso nunca le había pasado antes. Mientras se dirigía a la arena, trató de averiguar qué sentía al respecto. Sabía que no había sentido esto desde que su tío había fallecido y no tenía un nombre para eso. Como se llamara, no fue del todo doloroso. En una sección diferente de Konoha, Shikamaru suspiró y murmuró problema mientras él y su padre se dirigían a la arena. Personalmente, preferiría estar en casa, pero sabía que nunca escucharía el final si se saltaba esto, y eso, por supuesto, sería más problemático que simplemente aparecer, rendirse y terminar de una vez. Ya que también lo estaría escuchando de su padre, por lo general bastante relajado. Su padre, que seguía las órdenes de su madre y se aseguraba de que llegara, estaba sufriendo una resaca porque el hombre había salido con sus antiguos compañeros de equipo y estaba completamente destrozado la noche anterior. Cuando había ido a recoger al hombre al restaurante, había sido mientras su padre estaba en medio de compartir una de las historias más vergonzosas del equipo original de Inoshika-cho con otro de sus amigos. Si bien aprender cosas nuevas casi siempre era interesante, no había querido saber que cuando su padre y sus compañeros de equipo eran genin, la gente seguía confundiendo a Yamanaka-san con una niña, ya que la composición habitual de un equipo genin era de 2 hombres por una mujer. Sin embargo, esta mañana había ido bastante bien, compensando la vergüenza de la noche anterior. Tanto Ino como Chouji se habían detenido a desearle suerte. Aunque no es que realmente lo necesitara. Todavía estaba debatiendo exactamente cuando planeaba rendirse. En otra parte de Konoha, el corazón de Lee latía de emoción mientras corría hacia la arena y su futuro. Gai Sensei lo acompañaba mientras corría. Este fue el más grande. Este era el día en que demostraría su valía ante todos. No habría más perdedor de sangre caliente. Estaría Rock Lee, Chunin de Konoha y la próxima bestia verde, en los cuartos que habían sido la casa del equipo Suna durante el último mes y cambio, Kankuro se colgó a Karasu a la espalda. El corazón le martilleaba en el pecho mientras se preparaba para partir. Hoy fue el día. Finalmente, después de meses de planificación y un tenso mes de espera y esperanza de que Gaara no se rompiera y lo matara o encontrara alguna otra forma de arruinarlo todo, había llegado. Al mirar a Temari, pudo ver que su hermana mayor se veía tan nerviosa como él se sentía. Ella también lo sabía. Hoy era el día y ya era demasiado tarde para volver. Hoy, irían a la guerra. El corazón de Naruto latía con fuerza mientras miraba a la multitud que estaba sentada muy por encima de él. Pareció pasar una eternidad antes de que se anunciara su combate y todos los demás en la fila fueran despedidos y enviados a esperar en el palco del competidor hasta que se llamaran sus partidos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, y sin embargo, en poco tiempo, se enfrentaba a Yuga Neji y esperaba que el proctor comenzara la pelea. Unos pocos latidos después, Shirano y Genma les pidió que comenzaran. El instante después de que el partido había comenzado oficialmente, convocó a algunos clones de sombras antes de lanzarse hacia los árboles para colocar trampas que aprovecharían el terreno, dejando un par de clones detrás para probar los reflejos de Yuga y alterar sus trampas en consecuencia. Tenía en reserva a los sapos que había aprendido a convocar, ya que serían un comodín oculto eficaz si lo acorralaban, ya que pocas personas sabían que había firmado el contrato. El pervertido Jiraiya estaba convencido de que habría podido convocar al jefe Gamabunta si hubiera usado el poder del Kyuubi durante las lecciones de invocación, pero se había negado ya que las posibles consecuencias eran demasiado grandes. No había forma de que dejara que más de ese zorro saliera del sello. ¿Quién sabía lo que pasaría si lo hiciera? O si debilitaba el sello cada vez que lo hacía. Aunque no pudo convocar a Gamabunta, y probablemente no podría hacerlo durante un buen tiempo, sin embargo, pudo convocar a algunos sapos bastante grandes que podría usar como distracción si lo necesitaba sin tener que recurrir a tomar más del chakra sin filtrar de Kyuubi. Como había sabido al entrar en la pelea, Neji era fuerte y rápido, y llevarlo a sus trampas sería como pastorear gatos, especialmente considerando el hecho de que el Byakugan tenía una vista casi perfecta de 360 grados.
Para hacerlo, tendría que agotarlo hasta que estuviera demasiado agotado para usar el Byakugan mientras lo evitaba por completo, que era más o menos lo que había imaginado que tendría que hacer considerando la información que había reunido. En el Hyuga. Incluso con sus increíbles reservas y resistencia, iba a ser difícil, porque tendría que asegurarse de que no lo golpearan. Si fuera golpeado por alguno de los golpes de Huken de Neji, sería muy malo para él porque, si su chakra se cortaba, era poco lo que podría hacer a pesar de sus increíbles reservas de chakra. Si su chakra fuera cortado por el puño suave de Hyuga, se vería obligado a depender de sus trampas que solo funcionarían si el otro chico se descuidaba. Teniendo esto en cuenta, convocó y envió algunos clones más para ablandar al otro chico un poco más mientras se movía a otra parte fuera del rango de su oponente, mirando a los clones con la esperanza de encontrar el punto ciego de Neji. Frente a los números casi abrumadores que Tsukage Bunshin le había proporcionado, Neji dio una especie de giro, emitiendo chakra mientras lo hacía, y envió a los clones y las armas que arrojaban volando en todas direcciones. Fuera lo que fuera, no estaba en su información sobre los Hyuga. Para poner fin a esta pelea, tendría que investigar sus debilidades. Cualquiera que conociera a Hyuga Yashi se habría dado cuenta de que su expresión de leve sorpresa al ver a Neji haciendo el kaiten equivalía a una expresión de estupefacción en cualquier otra persona. El kaiten se había transmitido a lo largo de la línea de la rama principal de padres a hijos en secreto durante generaciones. Ninguna de sus hijas estaba lista para aprender el kaiten y, sin embargo, Neji de alguna manera se las había arreglado para hacer ingeniería inversa y aprender la técnica por sí mismo después de observarlo. Sabía que el hijo de su hermano era un genio, pero no sabía que estaba en ese nivel. En realidad, era natural, considerando el hecho de que Hisashi había sido mejor que él en casi todo. Solo había sido un cruel truco del destino lo que lo había convertido en jefe y, por lo tanto, responsable del bienestar del clan y de su hermano, que habría sido el mejor líder de un miembro de la Casa de la Rama. En la arena debajo de los espectadores que estaban razonablemente a salvo detrás de las barreras que evitarían que Jutsu callejero causara estragos al matar accidentalmente a varios VIP, Naruto evadió a Neji, quien apenas había evitado la trampa hacia la que había conducido al niño mientras lo eludía con la esperanza de obtener más información sobre la extraña y aparentemente impenetrable técnica que estaba empleando el chico mayor. Hasta ahora, esa extraña técnica de giro no tenía ningún agujero que pudiera encontrar, y él y sus clones la habían atacado desde todos los ángulos que podía pensar. Sin embargo, la única ventaja de sus esfuerzos prácticamente desperdiciados hasta ahora era que Neji se estaba desgastando mucho más rápido cada vez que usaba la técnica. Quizás si usara un jutsu en lugar de un ataque físico. Después de que el pensamiento finalmente lo golpeó, comenzó a preparar un ninjutsu mientras el chico Hyuga todavía estaba distraído y tenía la oportunidad de hacerlo. Sabía que podría haber hecho este jutsu, o cualquier otro para el caso, cuando Neji no había estado girando como un trompo, pero había tenido curiosidad por saber si la defensa inusual que estaba usando su oponente era realmente inexpugnable. Tal conocimiento sería útil tanto para él como para el clan Hyuga en el futuro, como si pudiera encontrar y explotar tal debilidad. Si la hubiera, entonces alguien más podría, y eso podría costarle a un Hyuga, muy probablemente a este, su vida en el mundo futuro. Futon Kazekiri no Jutsu. Gritó después de hacer los sellos de mano necesarios para el ataque. No era lo suficientemente competente con el jutsu como para poder soltar el nombre mientras realizaba el ataque, ya que el nombre del jutsu era una especie de enfoque, como un sello de mano extra. Después de suficiente práctica, podría comenzar a soltar varios sellos y, finalmente, el nombre del ataque en sí. Con el tiempo, sería capaz de dominarlo hasta el punto de poder invocarlo con poco más de un pensamiento, pero eso fue años, y posiblemente incluso décadas en el futuro. Tan pronto como se hizo el sello final y se llamó al ataque, la hoja de viento resultante voló hacia el Neji que giraba y se separó cuando se encontró con su escudo de chakra. Viendo que eso no había funcionado, tendría que pensar en otra cosa. Quizás si creara un contragiro. Su Twister Shot no fue tan bueno, ya que no había tenido muchas oportunidades de practicarlo, pero probablemente funcionaría para sus propósitos actuales. Al decidir el curso de acción, hizo los sellos manuales necesarios y soltó un pequeño tornado de chakra entrelazado con viento que giró en la dirección opuesta a la de Neji, fuera lo que fuera. Ambas técnicas chocaron, el viento sopló en todas direcciones casi derribándolo mientras arrancaba plantas a su alrededor y se formó una enorme nube de polvo. Cuando el polvo se aclaró, Neji estaba de culo con una mirada bastante aturdida en su rostro. Aparentemente, el contragiro había anulado la rotación de Neji como se suponía que debía hacerlo.
Neji se recuperó rápidamente, se levantó y se dirigió hacia él, luciendo casi completamente ileso y tan estoico como de costumbre a pesar de que había sido recogido y arrojado por un tornado en miniatura. A pesar de que Neji parecía tener una salud casi perfecta, el ataque aparentemente no fue un fracaso total, ya que había ilustrado una debilidad en la técnica del chico y lo suavizó un poco. Ahora que el chico había dejado de girar, era hora de enviar los clones para ablandarlo aún más. Dado que el chico obviamente tenía mal genio, si su comportamiento al final de su pelea con Hinata durante los preliminares era una indicación, un poco de bromas de batalla podría ser para hacerlo arremeter y cometer un error crítico. El chico estaba cerca de una de sus mejores y más viciosas trampas no letales, si tan solo pudiera empujarlo hacia ella. ¿Sabes cómo estabas perdiendo con Hinata por ser un fracaso, y cómo era su destino perder? Uno de los clones que aparentemente había estado pensando en las mismas líneas que le habían dicho. Bueno, mira quién decidió Fate que era el perdedor ahora. No solo voy a ganar, voy a patearte el trasero por lo que le hiciste a Hinata. Nadie lastima a mis amigos, y mucho menos trata de matar a uno de ellos enfrente de mí. Lo juro, tiene que haber algo seriamente mal contigo si estás dispuesto a sacar un Itachi en público. Muchos civiles, especialmente los de fuera de la aldea, podrían haber estado desconcertados por lo último, pero sabía que Neji sabía muy bien lo que estaba diciendo y, por lo tanto, se sentiría extremadamente ofendido por la acusación, ya que en los años posteriores a la masacre de Uchiha, Itachi se había convertido en jerga para matar a miembros de la propia familia. En lugar de reaccionar de la manera que se esperaría de un ninja que básicamente había sido llamado asesino del clan en su cara y tratar de arrancarle la cabeza, las bolas o ambas cosas, Neji respondió a esto con una larga conferencia sobre Fate, que incluía una historia sobre por qué odiaba tanto a su prima. A lo largo de la conferencia, que incluía una lista de exactamente por qué Hinata supuestamente era una perdedora total y cualquiera de quien se hiciera amiga no podía ser mucho mejor, especialmente un huérfano sin clan, con cuidado empujó al chico hacia la trampa en la que había estado esperando que el otro chico cargara con una furia sin sentido. Dado que Neji parecía tan preocupado con su historia, parecía que su pequeño plan tendría éxito a pesar del contratiempo bastante inusual. Hombre, eres un completo imbécil, dijo cuando Neji terminó su historia, que incluía un poco de espectáculo y narración que involucraba a un sello. ¿Qué te da derecho a decidir quién es y quién no es un perdedor y decirle a la gente que el destino decretó que así fuera? ¿Qué te da el derecho a decidir cuál es el destino de alguien? No eres una deidad, solo estás algún idiota que ni siquiera está dispuesto a admitir que la razón por la que persiguió a su primo fue simplemente por venganza. Aparentemente, eso finalmente funcionó, y Neji enfurecido finalmente se lanzó hacia adelante para atacar. Bien, si pudiera llevarlo más hacia la derecha y mantenerlo distraído mientras lo hace, ahora para el pateador, Hinata no fue el fracaso, tú lo eres, dijo, incitando a su oponente aún más cerca de la trampa que había tendido. Hinata trabajó duro para cambiarse a sí misma, y no se quedaría abajo incluso después de ser derrotada. Tú, por otro lado, ni siquiera intentas cambiar las cosas ni a ti mismo, y lloras por el destino cuando las cosas no salen como tú quieres. Estoy dispuesto a apostar que después de que termine este partido, vas a seguir hablando de cómo fue tu destino perder ante un oponente más fuerte mientras conspirabas para sacarme en el momento en que se te dé la oportunidad de legalmente hazlo en venganza. Eres patético. Bingo. Allí fue Neji, allí fue la trampa, y ni siquiera tuvo que sacar ninguno de sus sapos para ganar. Lástima. Había estado esperando ver la expresión en el rostro de ese chico cuando convocó a un sapo del tamaño de su habitación. Ah, bueno, siempre podría convocar a uno más tarde, y si ese idiota intentaba algo, obtendría una vista cercana y personal del interior del tracto digestivo de un sapo. ¿Cómo se siente ser golpeado por alguien que todos solían llamar perdedor? Le preguntó al chico, que estaba apenas consciente e incapaz de levantarse, habiendo sido prácticamente electrocutado por la trampa a la que lo había atraído. Hace 2 años y medio, casi todo el mundo me llamaba un perdedor y creían que no valdría mucho. Me gradué de la academia por la piel de mis dientes, y apenas era competente cuando lo hice. Pasé los siguientes 2 años construyéndome prácticamente desde cero con la ayuda de Tetsuo Sensei, y ahora, bueno, mira a quién llamas idiota perdedor. La gente cambia, y es probable que el tipo al que pones constantemente abajo terminará pateando tu trasero al final. Ganador Uzumaki Naruto, dijo el supervisor, cuando Neji finalmente perdió el conocimiento. Hyuga Yashi vio cómo los médicos se llevaban al hijo de su gemelo. Hisashi siempre había sido el mejor de los dos. Había sido Hisashi quien casi siempre había ganado sus combates de sparring. Había sido Hisashi quien había tenido un hijo.
Había sido el hijo de Hisashi quien había probado ser posiblemente el Hyuga más poderoso en generaciones. Hisashi, quien había sido marcado como inferior debido al momento de su desafortunado nacimiento. Le había fallado al hijo de su hermano de la forma en que siempre terminaba fallando al resto de su familia, especialmente a Hisashi. No supo hasta que fue demasiado tarde para hacer algo al respecto que el chico había albergado tanto odio y resentimiento dentro de él. No se había acercado lo suficiente para darse cuenta, ya que mirar al niño era doloroso, ya que era la viva imagen de su padre. El chico era un fuerte eco de la imagen especular que siempre había estado allí hasta que un día no lo estaba y se vio obligado a vivir en un mundo sin Hisashi, debido a sus propias acciones mal concebidas. Ya era hora de que tuviera una conversación seria con el chico. Cuando lo hiciera, finalmente le entregaría una carta que debería haberle dado hace mucho tiempo, pero que se había aferrado egoístamente porque era lo último que Hisashi le había dado antes de morir. Desde su asiento en el palco del competidor, Lee sintió una punzada de celos cuando Neji fue sacado del piso de la arena después de haber perdido ante alguien llamado Uzumaki Naruto del que recordaba vagamente haber escuchado en alguna ocasión. Esa debería haber sido su victoria. Neji debería haber ganado para poder enfrentarlo frente a todos en la siguiente ronda y demostrar que un genio del trabajo duro podría derrotar a un genio natural. Había entrenado tan duro para el día que finalmente pudo derrotar a Neji. Hoy, sin embargo, aparentemente no fue ese día. Sin embargo, todavía podría demostrar que una persona podría ser un gran shinobi con taijutsu solo en este día. Él era el siguiente y estaba programado para enfrentarse a uno de los Sand-genin, un titiritero llamado Kankuro. Para ganar este partido, tendría que pelear tanto con su oponente como con el títere, que sin duda tenía muchas sorpresas ocultas. Dado que su partido comenzaría momentáneamente, bajó al piso de la arena mientras el chico Uzumaki regresaba. Lucharía contra él algún día y vería cuál de ellos demostraba ser superior. Si lo que el chico había dicho en la arena era cierto, el Uzumaki era posiblemente un genio del trabajo duro como él, y por eso, esa sería una pelea que él podría esperar. Finalmente, después de que se despejó la arena, se puso de pie frente a su oponente, o posiblemente la marioneta de su oponente, ya que se sabía que los dos cambiaban frente al proctor. Llegaste aquí porque tuviste suerte. No hará falta mucho para derrotarte, dijo su oponente mientras esperaban que comenzara el partido. En el instante en que el proctor anunció el comienzo del partido, corrió hacia su oponente. Iba a hacer que Sunanin se comiera sus palabras. Sabía que esos pensamientos eran decididamente poco juveniles, pero en realidad no estaba de buen humor para importarle en este momento, y se disculparía con Gai Sensei y compensaría este error más tarde. Ahora, sin embargo, iba a ganar. En otro lugar, Neji se despertó con la vista de un techo blanco liso y la confusión general de los analgésicos. Aún podía sentir el dolor de las heridas que le había causado esa trampa en la que había caído. Ser sujetado con fuerza en su lugar antes de ser ligeramente asado y electrocutado no fue divertido. En este momento, se sentía como si tuviera una quemadura de sol total, que, como cualquier ser de piel clara que haya cometido el error de vivir en climas soleados podría decirte, era una tortura insoportable a pesar del hecho de que aún no había alcanzado el nivel verdaderamente doloroso. Etapa. Gracias a Dios, a alguien se le había ocurrido la idea de champús y acondicionadores ignífugos, de lo contrario su cabello habría estado peor que ligeramente chamuscado, lo que habría sido un desastre considerando la cantidad de años que había pasado dejándolo crecer para que así fuera. Como el de su padre. No había echado de menos las muecas de dolor que su tío y su abuelo intentaban ocultar cada vez que se encontraban con él, especialmente después de que había comenzado a atar su cabello hacia atrás como solía hacer el querido papá. Cuando saliera de aquí, haría pagar a los Uzumaki. Él, maldita sea. El pequeño bastardo tenía razón. En el instante en que terminó el partido, comenzó a planear la venganza. Honestamente, Sakura no sabía qué esperar del chico que casi le había dado el trasero a Sasuke en el pasillo de la academia antes del comienzo de los exámenes hace más de un mes. Como el niño había sido mayor, en un ciclo completamente diferente, y no con alguien que ella encontrara en otra parte del pueblo o de una familia con la que estaba familiarizada, ella realmente no lo conocía de Adam. Cuando había interrogado a los ex compañeros de clase del niño para obtener información sobre él y así formar una estrategia para tratar con él si de alguna manera lograba ganar suficientes veces para enfrentarlo, y viceversa, la palabra que había surgido con mayor frecuencia era perdedor. No estaba muy segura de cuán precisa era esa evaluación. La apariencia y los modales del chico pueden haber sido demasiado brillantes y perturbadores para su sensibilidad, pero aún así, había llegado tan lejos.
Y no pudo haber sido enteramente por el mérito de sus compañeros de equipo, o más bien por el compañero de equipo más fuerte. Ryuga Neji fue el novato del año pasado, y un obstáculo aparentemente insuperable para el que no había podido idear un plan, lo cual era igualmente bueno considerando el hecho de que Naruto ya lo había vencido. El oponente de Lee, Kankuro, también fue una variable desconocida en esta pelea. Sabía que el niño usaba títeres, pero eso era todo lo que realmente sabía sobre él, ya que no había nadie de quien obtener información sobre él. Si se encontraba frente a él, si por algún milagro había pasado tan lejos, se encontraría improvisando. Desafortunadamente, improvisar estrategias sobre la marcha con poca o ninguna información no era uno de sus puntos fuertes. La pelea comenzó con Rock Lee inmediatamente atacando a su oponente, lo que generalmente se consideraba un movimiento tonto, pero en realidad había funcionado para el chico, muy probablemente debido al elemento sorpresa. El golpe que envió al otro niño a volar también reveló que había sido el títere en lugar de la persona que se había parado frente a Lee al comienzo del partido. O eso, o el chico Kankuro era un maestro del Kaugarimi hasta el punto de que no tenía focas y no estaba acompañado por el humo de chakra que solía estar presente durante técnicas tan elementales, al igual que Kakashi. Lee parecía estar algo confundido en cuanto a quién perseguir en ese momento, ya que tenía dos opciones peligrosas y potencialmente mortales, pero decidió continuar persiguiendo al títere, aparentemente ya que si seguía ese plan, él después de varios ataques que casi destruyeron a la marioneta, hubo un extraño sonido de clic que vino desde el interior de la construcción de madera mientras cambiaba de forma, reorganizándose en una forma diferente que reveló una amplia gama de lanzadores de armas. Uno de los lanzadores comenzó a soltar una lluvia de senbon que pudo haber sido envenenado, considerando el hecho de que era una práctica común en Suna. Lee fue rápido, apenas lo suficientemente rápido para esquivarlo. Sin embargo, todo lo que se necesitaría sería un golpe. Lee. Quítatelos. La voz de Guy resonó sobre el rugido de la multitud. Siguiendo ese consejo críptico, Lee se separó de su oponente y se lanzó al refugio de los árboles que rodeaban la arena, y comenzó a tirar de uno de sus calentadores de piernas en el instante en que los alcanzó. Después de saltar sobre una pierna durante un par de segundos, el niño fue oscurecido por algunos arbustos, pero después de un fuerte golpe, dos golpes fuertes más bien, un borrón verde volvió a la arena a una velocidad casi increíblemente alta. Lo que sea que hubiera estado usándole, aparentemente lo había ralentizado considerablemente. En lugar de ir tras el títere esta vez, Lee fue tras el que lo controlaba. Debido a la prodigiosa velocidad del chico vestido con spandex, el chico de Suna no tuvo tiempo de evadir antes de que una lluvia de golpes cayera sobre él, cortesía de un tal Rock Lee. El títere voló en su ayuda, pero no fue muy eficaz al hacerlo, porque Kankuro cayó gracias a una patada bastante precisa y muy poderosa en la cabeza que había sido lanzada poco después de que le esquivó otra descarga de senbon y regresó. El instante antes de que la marioneta pudiera disparar de nuevo. Cuando el supervisor anunció la victoria de Rock Lee, se sorprendió de lo fuerte que era el chico y se lamentaba del hecho de que no se veía mejor. En el muy poco tiempo que había conocido a Lee, él la había tratado mejor que Sasuke durante todos los años que lo había conocido. Sin embargo, era mejor no pensar en eso. Ella iba a ser la señora Uchiha. No había forma en el infierno de que ella perdiera ante Ino en nada. Ella había vencido a la chica en la batalla, y también lo haría en el romance. El hecho de que Sasuke aún no hubiera llegado le preocupaba. Si se perdía su partido, lo perdería. Afortunadamente, él y Gaara eran los últimos, por lo que todavía le quedaba un poco de tiempo para llegar aquí. En otra parte de Konoha, Sasuke corrió frenéticamente por las calles mientras Kakashi lo seguía a un ritmo más tranquilo. Probablemente habría estado en la arena a tiempo si Kakashi no hubiera elegido un área de entrenamiento que estaba tan lejos de la aldea. Como no estaba prestando tanta atención a dónde iba como debería haber estado, tropezó con un cubo de basura que había estado bloqueando el callejón que había decidido usar como atajo, con la esperanza de llegar a la arena a tiempo. Por su partido al menos. En el instante en que él y el contenedor de metal chocaron, el contenido de la lata salió volando por todas partes, y un instante después, aterrizó en ellos. Eso es lo que pasa cuando apresuras las cosas. Kakashi dijo perezosamente mientras lo ayudaba a quitar algunos trozos de piel de naranja de su ropa. No habría necesitado apurar las cosas si me hubieras despertado a tiempo. Le espetó al hombre mientras apartaba la mano de una palmada. En lo que a él respectaba, todo esto era culpa de Kakashi. Se puso de pie por su cuenta, rechazando todas las ofertas de ayuda de ataque, y comenzó a correr de nuevo, maldiciendo mientras entraba en un charco de Dios sabe lo que había estado en medio de la calle por la que giró. Basado en el olor, no podría haber sido completamente barro.
En el ala médica de la arena, Neji miró la carta que le había dado su tío. Inmediatamente reconoció la letra de las notas que su padre solía dejarle antes de ir a las misiones. El rollo en el que estaba escrita la carta que sostenía estaba muy gastado y parecía haber sido abierto con frecuencia. Al darse cuenta de esto, recordó la manera un poco reticente en que su tío se lo había entregado, casi como si no hubiera querido dárselo a pesar de que era a él a quien estaba dirigida. Al leer la carta, se enteró de que su padre había desafiado su destino de la única manera que pudo en ese momento. Había elegido la razón de su muerte, en lugar de permitir que nadie más la eligiera por él. Su padre no había muerto por proteger la casa principal del problema que había sido causado por el atroz error de su hermano como había creído durante tanto tiempo, había muerto por el bien de Konoha, su hermano y el resto de su familia, y fue sabiendo que su hermano había estado dispuesto a morir antes que sacrificarlo. En lugar de honrar el sacrificio de su padre como debería haber estado haciendo, había odiado a las mismas personas por las que su padre había muerto por salvar, y había atacado salvajemente a la chica que una vez había admirado más por ser una de las personas más dulces y amables que él había conocido. Había atacado a la chica que una vez había estado feliz de proteger, no solo porque era de la casa principal, sino porque también había sido su amiga. Después de la muerte de su padre, había rechazado el amor que Hinata le tenía como miembro de su familia y había hecho todo lo posible para lastimarla. Sin embargo, a pesar de todo esto, ella seguía tratando de acercarse a él. Naruto tenía razón. Era un idiota patético. Si Naruto tenía razón en eso, entonces existía la posibilidad de que pudiera tener razón sobre la posibilidad de que él pudiera cambiar. Tendría que probarlo y ver quién tenía razón en eso al final. Shikamaru suspiró. Solo tenía que darle el peor oponente de todos ellos. A decir verdad, honestamente, ni siquiera había querido aparecer en primer lugar, ya que había planeado rendirse, pero sabía que nunca escucharía el final si se saltaba y eso sería más molesto que simplemente aparecer y terminar de una vez. Había corrido una variedad de escenarios en su cabeza durante el último mes y había llegado a la conclusión de que con el Aburame, terminaría en un doble knockout en el mejor de los casos, ya que no quería matar al chico por un simple golpe. Competencia, especialmente porque habrá numerosas oportunidades de promoción en el futuro. La razón por la que encontró que este partido era tan problemático fue porque el enjambre del otro chico era un contraataque casi perfecto para su técnica Kagemane. Posiblemente podría recibir un golpe fatal o en este caso ganador antes de que el enjambre de Shino lo elimine, pero eso lo dejaría incapaz de competir en la siguiente ronda, que probablemente sería contra la chica Suna, Temari. Mejor Shino que él en esa situación, en lo que a él respecta. Derrotar a Temari sería complicado y llevaría mucho tiempo, y no quería pasar por la molestia de hacerlo. Cuando el supervisor dijo que era su turno, abrió la boca para decir que se rindió solo para encontrarse siendo recogido por dos de sus compañeros competidores y arrojado a la arena. Lo siento, pero Ino me pagó, y sería deshonroso no cumplir con mi parte del trato. Rogue Lee llamó. Te pagaron. Uzumaki Naruto, el socio en el crimen de Rogue Lee. Excelente. Si renunciaba ahora, tendría que pasar por el trabajo de volver al palco del concursante por nada. Ya que él ya estaba aquí, podría seguir adelante y terminar con esto. La pelea comenzó y fue más o menos como él pensó que iría. Rápidamente atrapó a Shino con su jutsu de Kagemane, y Shino rápidamente lo atrapó con su enjambre de Kikaichu. Una vez que terminó, renunció antes de que las criaturas lo agotaran demasiado. Ahora que eso había terminado, podía descansar hasta que este molesto torneo terminara y llegara el momento de irse a casa. Bueno, mira quién finalmente apareció, dijo uno de los dos guardias a la entrada de la arena. También es algo bueno, ya que creo que habría un alboroto si te descalificaran antes de que se llevara a cabo tu combate, ya que muchas personas han viajado un largo camino para ver la última pelea de Uchiha. Eres el siguiente desde que la batalla entre la chica Aruno y la chica de Suna acaba de comenzar, dijo el otro guardia mientras señalaba al último Uchiha y a su sensei adentro con una mano que sostenía una radio portátil en la que se podía escuchar la voz de un locutor. Sasuke gimió mientras se dirigía rápidamente a la caja del competidor, ya que sabía que no tendría absolutamente ningún tiempo para prepararse para su próxima pelea. No importa cuánto hubiera mejorado Sakura, la chica Suna la golpearía rápidamente, y como ese era el caso, no había tiempo para ducharse y cambiarse para deshacerse del olor de la basura en la que había caído o lo que fuera. Diablos había estado en el charco por el que había salpicado de camino aquí. Afortunadamente, su ropa era de un color lo suficientemente oscuro y en buenas condiciones para que se viera bien desde la distancia.
Cuando llegó al balcón que daba a la arena, había llegado a tiempo de ver a una Sakura de aspecto ligeramente maltrecho sacar un abanico de la mano de la amante del viento de Suna y lanzarse a una batalla campal, aparentemente tratando de negar la ventaja de la otra chica al participar en combates cuerpo a cuerpo. Si bien era una estrategia algo brillante, era obvio que Sakura iba a perder, y perdió, pero dio una gran pelea mientras lo hacía, haciendo que la chica mayor y más fuerte pagara caro su victoria. La chica de cabello rosa que lo había seguido a todas partes pidiendo atención luchó como un animal acorralado. Junto con el taijutsu estándar de la academia y un estilo que había aprendido del ex compañero de equipo de ese chico, la chica aparentemente había aprendido varios trucos sucios. Lanzar tierra a los ojos de un oponente fue probablemente el truco más antiguo del libro, pero fue muy efectivo cuando tuvo éxito. Sin embargo, falló en esta instancia, ya que la niña Suna había podido esquivar, aparentemente enseñó desde la infancia cómo evitar tales ataques, ya que vivía en medio de un desierto cerca de un área que no era casi nada más que arena. Ese no era el único truco sucio en el arsenal de la chica Aruno, y era evidente que Sakura se había afilado las uñas la última vez que había ido a hacerse la manicura. Después de ver la pelea por un tiempo, pudo ver que la razón por la que Sakura había recibido tantos golpes sin recibir casi la cantidad de daño que debería haber sido porque la chica estaba usando un genjutsu muy sutil que cambió ligeramente la perspectiva de su oponente. Los golpes que normalmente habrían golpeado áreas vitales estaban un poco fuera de lugar, y hubo algunos cuasi accidentes donde debería haber habido golpes. La otra chica aún no había descubierto el genjutsu cuando se dio cuenta de que estaba en su lugar y, por lo tanto, no había comenzado a compensarlo. La elección de Aruno de genjutsu fue bastante buena, porque algo más obvio se habría visto y disipado de inmediato. Sin embargo, este le dio a Sakura una ligera ventaja ya que era mucho más difícil de notar, especialmente cuando uno se enfoca en defenderse del oponente. Sakura había mejorado bastante claramente durante el último mes, pero todavía estaba molesta. Después de dar un espectáculo sorprendentemente bueno, Sakura finalmente perdió, como había sido obvio que lo haría desde el principio. Su oponente había sido entrenado tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia, y había sido mayor, más grande y tenía algunos años más de experiencia. Sorprendentemente, se había acercado un par de veces, y Sakura había sido capaz de defenderse por un tiempo, dañando severamente a su oponente en un momento, pero aún así perdió. Cuando terminó la pelea, la multitud vitoreó cuando los médicos sacaron a Sakura de la arena y la llevaron a la enfermería. Ahora era su turno. Saltó a la arena, ignorando los comentarios de ¿en qué demonios rodó Sasuke? Y al menos podría haberse detenido a ducharse si iba a llegar tan tarde como lo hizo. De los otros competidores. Tan pronto como estuvo en la arena, se paró frente al supervisor esperando mientras su oponente tomaba el camino más largo, bajando las escaleras en lugar de sobre la barandilla. Finalmente llegó el momento. Después de un mes infernal de arduo trabajo, finalmente les mostraría a todos el verdadero poder de Luchia. Oshigaki Kisame estaba teniendo un muy buen día. Esa misma mañana, él e Itachi habían logrado conseguir una carpa gratis. Esto había sido un bono especialmente bueno porque su última tienda se había convertido en más parches que tiendas en los últimos años, y los Akatsuki no tenían un presupuesto para suministros de campamento gracias a las formas de pellizcar centavos de Kakuzu. Acababan de salir de una de las misiones de dinero que ocasionalmente tenían que emprender para financiar las otras actividades de Akatsuki, y se dirigían de regreso a Ame con la paga. Para hacer el día aún mejor, Itachi se las había arreglado para conseguir una radio de algún lado, lo cual era excelente, considerando el hecho de que hoy, los tigres de Konoha se enfrentarían a los leones del País del Fuego en la arena de Konoha. El ninjutsu competitivo siempre era bueno para reír, y como no había ningún asunto particularmente urgente, él e Itachi podían sentarse durante un par de horas para relajarse y escuchar el juego. Hoy era un día particularmente bueno para esas cosas, ya que el sol brillaba, soplaba una ligera brisa procedente del este del océano, y recientemente se las había arreglado para poner sus manos en una caja de cerveza, que había pegado en el arroyo cercano para refrescarse. Finalmente, después de unos minutos de jugar con la radio, estaba en Fire Country International. Lamento informarles que el juego entre los tigres y los leones no se llevará a cabo hoy. Nuestros fieles oyentes recibirán un regalo especial en su lugar, ya que el motivo de la cancelación se debió a la tercera fase del exámenes de Chunin, cámbialo. Él dijo. No estaba exactamente de humor para escuchar acerca de un grupo de genin que se lamentaban inexpertos entre sí con la esperanza de convertirse en Chunin. El primer combate será Yuga Neji contra Uzumaki Naruto, ambos de Konoha. El segundo combate será Kankuro de Suna contra Rogue Lee de Konoha.
El tercer combate será Aburame Shino contra Nara Shikamaru, ambos de Konoha. El cuarto combate será Temari de Suna contra Aruno Sakura de Konoha. El quinto combate será Gaara de Suna contra Uchiha Sasuke de Konoha. No. Creo que lo dejaré aquí por un tiempo, dijo Itachi, retirando la mano que había estado alcanzando muy lentamente la perilla de sintonización de la radio, ya que el chico aparentemente había estado escuchando cualquier nombre familiar antes de cambiar de estación en busca de algo mejor, o al menos más interesante. 100 Ryo dicen que el Kyuubi Jinchuriki gana el primer partido. Él dijo. Sin apuestas. Itachi respondió. En la ciudad principal de Wave Conturi, que era lo más parecido que tenía el pequeño país a una ciudad, Inari se sentó frente a la vieja radio de la posada temblando de emoción mientras esperaba que comenzara el primer partido de los exámenes. Él y su abuelo, que hacía trabajos de carpintería y de construcción pesada, se habían acercado para arreglar una de las paredes que habían sido destruidas unos días antes durante una pelea entre un par de genin de Kirigakure que habían estado escoltando a un comerciante excesivamente gordo. Unos minutos antes, alguien había encendido el juego entre los leones y los tigres y, en cambio, recibió un anuncio sorpresa. Naruto estaría compitiendo en un torneo, y lo mejor de todo, fue el primero. Se enfrentaba a un tipo llamado Neji, pero estaba seguro de que Naruto ganaría muy rápido ya que era el ninja más asombroso de todos los tiempos. Tan pronto como se hizo el anuncio del motivo de la cancelación del partido de leones y tigres, varias personas salieron corriendo de la posada para buscar a todos los que pudieron encontrar. No había forma en el infierno de que alguien se perdiera esto. Mientras esperamos a que Proctor Shirano y Genma anuncie el inicio del primer partido, llega un mensaje por la red de radio de la Alianza de Ciudadanos de Whirlpool en la nación de Wei deseando suerte a Uzumaki Naruto, y que todos los presentes lo harán estar alentándolo. Para aquellos que no lo saben, los Uzumaki eran un clan prominente en la antigua aldea ninja de Uzushigakure, que alguna vez fue el aliado más cercano de Konoha, y Nari sonrió mientras escuchaba el mensaje. Sabía exactamente quién lo envió, ya que actualmente solo había un operador de radio certificado en Wave, y era un experto en todos los oficios, incluida la construcción de puentes. En Kirigakure, Aku encendió la radio, con la esperanza de distraer a Suzabuza-sama de su ansiedad por la inminente llegada de su hijo o posiblemente incluso niños. A Zabuza no le había ido tan bien desde que Mei había hecho su anuncio, y había tenido un ataque de pánico menor cuando mencionó la posibilidad de gemelos, ya que había un historial de que eso ocurriera en la familia de Mei-sama. Un buen juego sería exactamente lo que Zabuza-sama necesitaba para dejar de pensar en las cosas, y normalmente se podía encontrar uno a esta hora en casi cualquier estación que no estuviera dedicada a la música. Incluso las estaciones religiosas publicaron comentarios sobre deportes de varios tipos. El comentario de los Hasinistas sobre el torneo de fútbol River Country que sintonizó el año pasado probablemente fue lo más perturbador que había escuchado en su vida. Con el objetivo de encontrar un juego agradable y relajante en mente, hojeó casualmente las estaciones hasta que, Ranas Felices ya Amigos ha sido cancelado a favor de la tercera fase de los exámenes Chunin que se llevarán a cabo en Konoha este año. Aunque normalmente no transmitimos exámenes Chunin en los que Kirigakure Ninja no está compitiendo, pensamos que la gente podría estar interesado ya que Uzumaki Naruto, quien luchó contra Momochi Zabuza 1 a 1 y sobrevivió, es uno de los genin que compiten. Ahora vamos a vivir a Konoha, y esa es la señal. La primera ronda de la tercera fase de los exámenes de Chunin comenzó, y parece que Uzumaki Naruto está haciendo el primer movimiento de la pelea. ¿Qué movimiento hará, y cómo lo contrarrestará Yuga Neji, quien es el favorito para ganar? Esperaba que Zabuza-sama no le ordenara apagar la radio, parecía que sería una pelea interesante, aunque no estaba de acuerdo con el locutor de Konoha en su evaluación de las posibilidades de victoria de Naruto. Naruto estaría ganando, por supuesto, no el Hyuga del que nunca había oído hablar. En un popular bar de Kirishinobi, Mizuko y Kanpachi casi escupieron sus bebidas cuando escucharon lo que estaba en la radio en lugar del juego Tigres vs Leones que el camarero jugaba normalmente ya que era un gran fan de los leones, a pesar de que tales cosas podían ser marginalmente considerado traidor. Ha formado una serie de Kage Bunshin que se han dispersado. Varios se han movido para enfrentarse a los Hyuga, ¿qué es Kanpachi?, preguntó uno de los otros clientes. El Kyuubi Jinchuriki está compitiendo en los exámenes. Kanpachi respondió. ¿El que destrozó a esos dos Iwagenin hace 1 año y medio durante los exámenes de invierno?, preguntó el cliente preocupado del bar. Sí, respondió Mizuko, después de terminar su bebida en un tiempo récord. Pensé que él habría sido ascendido mucho antes que yo, pero aparentemente no. Ese chico Neji se va a poner crema, dijo el compañero de bebida de Mizuko. ¿Crema?
Kanpachi dijo. Será eviscerado. 100.000 ryo dicen que Uzumaki lo gana todo. Dijo Mizuko, arrojando el dinero sobre el mostrador. Usted está bien. Kanpachi dijo mientras sacaba la misma cantidad de billetes de su billetera y los colocaba junto al dinero de Mizuko. La pareja de Iwa Chunin gimió cuando regresaron al campamento. Habían sido contratados para escoltar a un comerciante a Wave Country, que recientemente había reabierto el comercio con el resto del mundo después del colapso de Gato Corp, y habían decidido quedarse un día más o menos para disfrutar del agradable, aunque algo húmedo clima costero. Antes de que regresaran a casa, que estaría ardiendo ahora mismo. Habían decidido usar parte de su precioso tiempo libre para ir a pescar, y partieron temprano esa mañana, olvidando la regla número 1, que había vuelto en los últimos años en el proceso. Parecía que no eran los únicos ninjas en el país, ya que alguien había pasado por alto y desactivado todas sus trampas antes de llevarse cualquier cosa que consideraran útil, incluido el cepillo de dientes de Kwarutsu. Al ver que necesitaban esos suministros, parecía que pasarían la tarde dando vueltas por la isla buscando al ladrón o los ladrones en lugar de relajarse como esperaban, y definitivamente no era así como habían querido gastar sus vidas. Día. Sin duda, las cosas empeorarían aún más al anochecer, como cuando finalmente encontraron los suministros que faltaban, refunfuñando sobre la indignidad de todo esto, partieron en busca de su propiedad perdida. Después de aproximadamente media hora, se encontraron en un campamento cerca de un arroyo que contenía una tienda de campaña muy familiar. Se acabó. Uzumaki Naruto condujo expertamente a Yuga Neji a una trampa que simultáneamente lo quemó y lo electrocutó, que los expertos dicen que no han visto en décadas. Como nuestro panel de expertos son shinobi retirados con más de 1,5 siglos de experiencia combinada entre ellos, esto es decir algo. Ahora iremos al jefe de nuestro panel de expertos, el miembro del consejo Utatane Koharu, para una explicación más detallada. Oye. Kwarutsu gritó mientras se acercaba al campamento que estaba ocupado por algunos ninjas que pronto morirían. ¿Eso es? ¿Sí? Dijo una voz mientras una cabeza asomaba por la tienda. Una cabeza muy familiar, con una cara que él y su compañero habían visto por última vez en un libro de bingo, entre las entradas de la clase S. Esa es una carpa ordenada. Kwarutsu continuó, tragándose la diatriba que había planeado y pateando el trasero, que obviamente no estaría sucediendo a menos que fuera su trasero el que estaba siendo pateado. No había manera de que lo mataran por unos miserables suministros de campamento. Mi amigo y yo perdimos el nuestro. ¿Sabes dónde podríamos conseguir otro? Hay un campamento a unas 2 millas en esa dirección que parece estar desatendido. El compañero de campamento de Oshigaki Kisame, que también era otra cara familiar entre las entradas de clase S del libro de bingo, dijo mientras señalaba en la dirección opuesta a su campamento. Vaya, gracias. Dijo Kwarutsu. Nos vamos ahora. Con eso, ambos huyeron. Con suerte, tendrían un poco más de suerte en el próximo campamento. La regla número 1 no oficial del suministro de Shinobi decía que cualquier suministro que se dejara desatendido era un juego limpio. En otra sección de Wave Country, Sato e Ichiro regresaron a su campamento. Estaban tan cerca, pero tan lejos, que el lugar donde realmente querían estar estaba a un día de viaje. Habían querido ser parte de la acción que se avecinaba hoy, pero se habían visto obligados a quedarse atrás y tomar misiones para que las cosas se vieran como siempre y Konoha no sospechara hasta que fuera demasiado tarde y las fuerzas de Suna se derrumbaran. Sus puertas con sus nuevos aliados. Parte del trabajo habitual incluía quedarse un día más o menos si podían hacerlo, ya que los ninja generalmente no estaban ansiosos por regresar a casa con el clima extremo que los estaría esperando en las partes más calurosas del verano o en las partes más frías del invierno. A menos que hubiera alguien prácticamente montando sus traseros. Si hubieran intentado pasar por Konoha en algún momento de hoy, era posible que hubieran llegado en el momento equivocado y despertado sospechas, arruinando meses de planificación cuidadosa y movimientos sincronizados obsesivamente ensayados de los que no habían sido parte. Sin embargo, podrían escuchar la gran victoria de Suna y Oto cuando sucedió, ya que Sato había pensado en llevar una radio con él. Se fue. Sato gritó desde la tienda. ¿Qué se ha ido? Preguntó Ichiro. La radio y aproximadamente la mitad de nuestros suministros. Sato volvió a llamar. Malditos bastardos de Iwa. Ichiro gruñó mientras pateaba un árbol. Había visto a un par de Iwa Chunin pescando casualmente en el nuevo puente cuando él y su compañero habían ido a la ciudad a desayunar esa mañana. Fue en ese momento que dicho bastardos de Iwa intentó colarse en su campamento. Se las arreglaron para dominar a la pareja después de una lucha. Devuélveme nuestra radio.
Sato gruñó a su cautivo. No lo tenemos, dijo uno de los Iwa Ninja. No creemos que usted quiera intentar recuperarlo tampoco, dijo el otro ninja Iwa mientras luchaba contra el agarre de Ichiro. ¿Y por qué no?, preguntó Ichiro. Si esos bastardos le habían hecho algo a la radio, estaban muertos. La misma razón por la que no intentamos recuperar nuestra tienda, respondió el primer ninja Iwa. Oshigaki Kisame y Uchiha Itachi lo tienen. Mierda, dijo Sato mientras golpeaba a su cautivo. ¿No nos creen? Vengan y busquen ustedes mismos. El cautivo de Sato respondió. Aunque no sabían exactamente cómo, Ichiro y Sato se encontraron perdonando la vida y arrastrando a sus cautivos 2 millas hasta un campamento que estaba ubicado en un claro bastante agradable junto a un arroyo. Sentados frente a una tienda de campaña que parecía haber venido recientemente del almacén de suministros de Iwa, junto a la radio desaparecida, había un par de hombres con capas negras con nubes rojas sobre ellos. Un par de hombres sumamente familiares con capas negras con nubes rojas sobre ellos. Ichiro y Sato se movieron para disipar lo que tenía que ser un genjutsu y encontraron a los hombres todavía sentados allí escuchando su radio. El de cabello negro se volvió para mirarlos. Tranquilo, él dijo. Mi hermano es el siguiente. I love hentai, I need hentai in my life. All day I love hentai, I need hentai.